el Señor me habló esto la semana pasada y, y siempre que el Señor nos habla algo, como que en el momento está todo tan fresco que nuestras emociones se involucran, estamos más animados y todo eso, pero como que estos días, como que si bien Dios me lo había hablado, como que estos días, para ser sincero, como que no lo he vivido mucho. Eh, entonces, hoy día, bueno, estamos con Tabita, con mi esposa. Bueno, entre paréntesis, mi esposa no está porque se sacó unos dientes, entonces está un poco delicada de salud. Gracias a Dios no está hinchadita, pero sí está como con la herida muy fresca, entonces está ahí descansando. Me está escuchando, pero está descansando. Entonces, estos días con mi esposa, hoy día también, estamos estudiando la Biblia. eh, el Señor ha colocado como un profundo sentimiento o de deseo o un profundo amor hacia la palabra de Dios. Así que estamos como en ese periodo de amar más la palabra de Dios. No, no que antes no la amábamos, pero como que en este tiempo como que el Señor nos ha puesto un amor genuino hacia su palabra, para estudiarla, para leerla, para meditar en ella, de la misma forma que oramos y ayunamos, como que ha sido como en proceso. Entonces, una de las cosas que el Señor me hablaba hace varias semanas y la semana pasada es que estábamos orando con mi esposa y el Señor me da una visión. Y en ese momento yo veo al Padre y me veo a mí. Yo estoy como en tercera persona mirando esto. Entonces yo veo al Señor y yo sé que es el Padre porque Él con sus manos empieza como a sacar de Él y lo empieza a colocar en mí. Entonces yo entendía cuando yo veía eso que cuando Él hacía eso era cuando Él me estaba formando. Entonces cuando yo veía esa escena, yo entendía que cuando Él me formó, no solamente me dio un cuerpo, un alma, un espíritu, sino que cuando Él me formó también me dio una identidad. Y cuando Él me formó, no solamente Dios dice, voy a hacer al hombre porque sí, sino que el deseo del corazón de Dios era, al crear a la humanidad, al crearlo a usted, al crearme a mí, era no solamente crear una creación porque sí, sino que Él se vació en nosotros. O sea, cuando Él nos forma, Él no solamente crea una creación aparte, sino que Él deposita todo lo de Él en nosotros. No sé si me doy a entender. Entonces yo estoy viendo esta imagen donde el Padre se está vaciando en mí y en ese vaciarse en mí, Él me da identidad, Él me da propósito y todas esas cosas. Me da un llamado, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, cuando, por decirlo, mi vaso se llenó o cuando se completó esta creación de mi vida, por decirlo de una forma, la escena no termina ahí, sino que después yo veía como el Padre, lo voy a graficar de esta forma, porque no sé cómo explicarlo, pero es como que él colocara su mano en la mesa y él de forma tan dulce, tan tierna, me miraba, pero yo podía ver en sus ojos cómo, cómo ese anhelo o esa paciencia de él hacia mí, para que ahora yo estando lleno de él, ahora yo pudiera vaciarme en él. Entonces, no sé si me va siguiendo como la línea, como al principio era el Padre vaciándose en mí, el Padre formándome
y en esa formación Él se vaciaba en mí. Pero ahora yo veía que el Padre estaba ansioso por ver que yo me vaciaba en Él. Entonces, obviamente en ese momento fue muy abrumador, me puse a llorar, porque sentía como en muchas etapas de mi vida y en el presente también, en ciertas circunstancias, yo siempre intento dar lo mejor de mí o todo para Él, pero lo doy solamente cuando estoy bien de ánimo o lo doy cuando todo está bien, pero me cuesta darlo todo en mis emociones, en mi vida de oración o en búsqueda de Dios, cuando las circunstancias de la vida no son las más favorables para mí. Entonces, quiero que me acompañe como para dar un poquito de fundamento bíblico a lo que estoy comentando, en Génesis 1, 26 al 28. Entonces, aquí, bueno, el Señor habla, bueno, la Biblia habla de cuando el Señor creó al hombre. Entonces dice en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí dice que el Señor dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces tenemos que entender que Dios, cuando dice que va a crear a la humanidad o va a crear al hombre conforme a su imagen y semejanza, está diciendo que lo va a crear en su totalidad. Y nosotros creemos que Dios no es un Dios que tiene vacíos o, no tiene, o tiene huecos. Por poner un ejemplo, Dios en este frasquito, Dios no es solamente el Dios como este frasco, sino que Dios es el frasco, pero también lo que contiene adentro, ¿cierto? Que en este caso sería agüita. Entonces, si yo entiendo este concepto, yo entiendo que cuando Dios nos creó, no solamente Él me está dando un envase, sino que me está dando un envase y un contenido. O sea, me está dando un cuerpo, pero en ese cuerpo también me está dando vida. Me está dando órganos, me está dando, no sé, formas de ser, pensamientos y todo eso. Entonces, si yo entiendo esto, yo entiendo que Dios se está vaciando en mí. O sea, cuando Él me creó conforme a su imagen y semejanza, no solamente nos dio este cuerpo físico, o no solamente nos dio un espíritu o un alma, sino que Él nos depositó su naturaleza. Y bueno, ahí Pablito también en la prédica que él hizo el día miércoles también habla de esto, de que somos hechos de su naturaleza. Ahí para que usted también pueda escuchar la prédica de Pablito. Entonces, entendiendo esto, y yo al ver esto, yo digo, wow, ok, el Señor me dio su naturaleza para que yo la pudiera vivir. Y comentándoles la visión que el Señor me dio y lo que acabamos de leer en Génesis 1. Entonces voy a ir al punto rápidamente porque quiero que usted se impregne de esto y quiero que me acompañe al libro de Juan 12, del 23 al 25. Entonces, primeramente doy este fundamento de que Dios nos dio un diseño, de que Dios nos creó a imagen y semejanza,
de que en esta visión que yo le comento, Él se vaciaba en nosotros para formarnos y darnos todo lo que somos hoy en día y lo que seremos en el futuro, pero la imagen también terminaba yo vaciándome en Él también, vaciándome en Él con mis virtudes, con mis aciertos, con mis cosas positivas, pero también con mis errores y con las cosas que no están bien, pero que Él anhelaba que yo me vaciara porque Él anhelaba compartir, que yo compartiera eso con Él. Entonces, vamos a Juan 12. Juan 12, le dije del 23 al 25. Y dice así, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces miren, aquí el Señor dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Contexto. Aquí en esta historia viene una seguidilla de historias, viene el complot contra Lázaro y viene la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Finalizando esa entrada triunfal, dice que unos griegos se acercan a, a Felipe y le dicen, queremos estar con Jesús, queremos conocer a Jesús, queremos eh, acercarnos a Jesús, porque ellos decían que venían a adorar en la fiesta que fue esta fiesta, ¿ok? Entonces, el contexto es que unas personas, unos griegos, se querían acercar a Jesús. Entonces le dice Felipe, nos queremos acercar a Jesús, queremos estar con Jesús. Y Felipe le comenta esto a Andrés y Andrés le dice, ok, vamos a Jesús, digámosle que estas personas quieren ver a Jesús y vemos qué es lo que nos va a decir. Entonces ellos, Andrés y Felipe, se acercan a Jesús y le dicen, oye, aquí hay unos griegos que te quieren conocer, que quieren estar contigo. Y Jesús no les dice, eh, después los veo, no les dice como sí, vengan, sino que Jesús les dice a Felipe y a Andrés, les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, Jesús está diciendo, no les contesta lo que ellos estaban diciéndole, solamente les dice, Andrés, Felipe, llegó mi tiempo, llegó el tiempo por el cual yo fui lanzado a este mundo con un propósito. Llegó el tiempo de culminar lo que Dios o lo que el Padre me mandó a hacer. Entonces, lo que Jesús le está diciendo aquí no es el inicio de su ministerio. No ha llegado el tiempo del inicio de su ministerio. Eso ya pasó. Él ya inició su ministerio. Aquí lo que Jesús está diciendo, ha llegado el tiempo. ¿De qué cosa? De que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, amado hermano, Jesús aquí estaba anunciándoles de que estaba caminando, que estaba llegando el punto cúlmine para lo que él nació. ¿Ok? Entonces, les dice esto, ha llegado el tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y secuencialmente a eso, nos da una chispa o nos da un camino Jesús, donde dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Entonces,
Cuando yo leía esto, entendía que no se refiere a un tipo de muerte que es la muerte a la carne. No sé si me doy a entender, sino que aquí me está hablando de una muerte, pero una muerte no desde su carne, sino que una muerte que va, que solamente puede dar un fruto si llegamos a este nivel de decir, Señor, estoy caminando en lo que tú quieres que yo camine, y cuando lleguemos a ese punto, ¡pum!, va a dar un fruto. En este caso, Jesús, lo que él estaba diciendo era, yo he llegado a este punto. ¿A qué punto? Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús estaba diciendo, estoy llegando al punto cúlmine de mi vida, por el cual nací, por el cual fui formado, por el cual Dios me dio un propósito, por el cual Dios me dio dones, por el cual Dios me formó en la eternidad con un camino y un destino que tengo que cumplir. Estoy llegando a ese destino, se está cumpliendo. Y Jesús dice que si el trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Entonces me está hablando de que Jesús, que este tipo de muerte no es una muerte a mi carne, porque Él ya venció la carne, a los pecados, a la tentación, sino que me está hablando de un tipo de muerte que solamente es a través de un camino ya trazado de obediencia a Dios, y que generalmente ese camino es a través del padecimiento. Entonces, no sé si no me estoy dando a entender ahora, tenga paciencia conmigo, por favor. Entonces el versículo 25 dice, el que ama su vida, la perderá. Ahí seguimos en el mismo capítulo. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces aquí hemos tomado estos versículos solamente como para vencer la carne. Es como, ok, yo estoy luchando con la carne, yo sé que tengo que morir para dar fruto, y creo que en cierto punto está bien, ok. Creo que también va para allá. Pero Jesús no estaba hablando en lo que yo quiero dar el punto a entender, no estaba hablando para gente que Jesús no estaba hablando para gente solamente inconversa que tiene que llegar a dar fruto. Aquí Jesús estaba hablando y él se estaba colocando como ejemplo, que él, al llegar al tiempo de su cumplimiento y culminar lo que el Padre le dijo que tenía que culminar, esa muerte iba a producir un fruto. Entonces yo me doy cuenta de que muchos de los cristianos, y eso me incluye a mí, estamos en este caminar. Ok, estamos luchando con la carne, con todas las obras de la carne, pero muy pocos, o no sabría si decir que muy pocos, o por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, muy pocos de los que he conocido han podido llegar a esto, de que ir caminando en obediencia al Señor, mediante, no luchando con su carne, sino que ahora su lucha es con cumplir el propósito de Dios. Entonces ya supera el umbral. Algunos estamos, y esto es normal, es un proceso de caminar con Dios, donde, ok, Dios viene a mi vida, ok, Él trae arrepentimiento, yo me arrepiento, y subo un escalón. Ahora soy un creyente que estoy aprendiendo a orar, a leer la Biblia, a congregarme, etcétera, etcétera.
Y llega un punto donde como creyente empezamos a vencer, o deberíamos vencer las obras de la carne. Pero llega un punto donde tú eres tan lleno del Espíritu Santo, donde tú has permitido que su Espíritu gobierne en tantas áreas de tu vida, que tu lucha ya no es tu carne, ya no es la obra de tu carne, porque estás tan sumergido en su presencia, estás siendo tan sumergido en él, que ya no tu lucha no es contra eso, sino que sigue el escalón, y en esto estoy dando el ejemplo de Jesús, que ahora la mayor lucha, entre comillas, o para culminar esta obra de Dios en mi vida, no es que sea una lucha, pero yo tengo que morir. Y es un nivel de muerte donde yo digo, morí Señor, ahora estoy cumpliendo lo que tú me dijiste que hiciera. Y muchas veces ese cumplimiento es al final de nuestros días, pero no necesariamente, porque hay cosas que Dios te ha hablado para el presente, que ahora Dios quiere que tú venzas todo lo que tengas que vencer y ¡pum! Caminar en eso, y esa muerte va a producir, que es una muerte, e insisto en esto, que solamente se va a producir si has podido caminar en obediencia a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Se, quizás no me estoy dando a entender, espero que sí. Eh, entonces yo lo que estoy hablando no es la muerte o la tipo de muerte que nos habla, por ejemplo, en Gálatas, en Mateo 16:24, que ahí Jesús nos dice, como toma tu cruz, ven y sigue, ¿cierto? Ahí está, habla de otro tipo de muerte, ¿ok? Después en Gálatas, Pablo como que muta esta transformación en Cristo y dice, ya no es toma tu cruz y sígueme, sino que ahora es, ya estoy crucificado juntamente con Cristo, ¿cierto? Entonces yo no estoy hablando de este tipo de muerte, yo estoy hablando de un tipo de muerte y aquí voy a dar unos ejemplos donde me voy a dar más a entender al punto que quiero llegar. Entonces vemos acá que Jesús nos modela algo, ¿ok? Nos modela algo, que Él es el camino, la verdad y la vida, pero aquí los evangelios nos modelan a través de Jesús algo, que todo tiene un inicio, que todo tiene un final, pero que en estos dos caminos, en este punto de inicial y en este punto cúlmine, hay una transición. Entonces los evangelios nos enseñan de que hay un inicio, que Jesús inició con algo, pero que Él culminó con algo también. Para que me vaya dando a entender, Jesús inició sabiendo cuál era su propósito, cuál era su llamado y hacia dónde tenía que ir. Pero en ese caminar, Él llega al culmine diciendo, Señor, ya he llegado a esta hora. He caminado todo lo que tengo que caminar. He transicionado lo que tenía que transicionar. Pero lo que un día se me dijo que tenía que hacer, ahora lo estoy culminando. Y ese tipo de muerte da un fruto abundante. ¿Ok? Entonces, quiero que me acompañen. Entonces, quiero que me acompañe en el ejemplo número uno que le quiero dar, que está en Mateo 26, del 69 al 75. Y antes de dar este ejemplo, que lo que yo estoy diciendo de muerte se traduce en una cosa, es rendición. O sea, cuando el Señor dice, el que ama su vida la perderá, ¿sí?
¿Qué está hablando ahí? No está hablando de algo ficticio, está hablando de que nosotros estamos rindiendo un derecho, ¿ok? Entonces, miren, vamos a Mateo 26, del 69 al 75. Y esta es la historia de Pedro. Entonces, dice, Pedro estaba fuera, estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo lo que estaban allí. También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que allí estaban le dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, ponga atención en esto. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este ejemplo vemos en Pedro, usted dice como ya, pero ¿cómo va a conectar lo que me estás diciendo de Jesús con Pedro si Pedro todavía le faltaba por morir? ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque Pedro tuvo que rendir el dolor de la traición para seguir avanzando en su propósito. Entonces Pedro no estaba lidiando con una obra de la carne, con un pecado, no, él estaba lidiando con una situación específica de que fue que negó a Jesús. Y él tuvo que rendir algo doloroso. Él tuvo que rendir el dolor de haber traicionado a su Señor. Entonces, muchas personas les cuesta rendir debilidades al Señor. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos de aquí, pero con sinceridad, no, aquí no, con sinceridad, cuántos de aquí sienten que hay pasión por el Señor? Pasión por orar, pasión por leer la Biblia, por ayunar. Sienten que hay una pasión del Señor. En su corazón, no estoy diciendo que usted tiene que ser gritón para tener pasión. Estoy diciendo cuánto en su corazón siente pasión. Quiero que me levanten la mano, con sinceridad. ¿Sí? Ok, súper bien. Hay pasión. Ok. Entonces, siguiente pregunta. Quiero que me levanten la mano con sinceridad. ¿Cuántos de ustedes le es muy fácil buscar de Dios, leer la Biblia, ayunar, orar, escuchar predicaciones, estar conectados con el Señor en el trabajo, eh, mientras uno estudia, trabaja? ¿Cuánto le es fácil buscar al Señor cuando el estado de ánimo está bien o cuando todo marcha bien? Quiero que me levante la mano con sinceridad. ¿A cuántos le es fácil buscar de Dios cuando todo está bien? ¿Sí? Ahí varios me levantaron la manito. Con total sinceridad, aquí no nos creemos los superhombres, pero hay que ser sinceros. Y quiero que me levante la mano aquellos que les cuesta buscar de Dios cuando las cosas andan mal, en cualquier ámbito de su vida. O sea, a mí me cuesta. De hecho, cuando las cosas no andan bien, es como que no tengo ganas de orar, de ayunar, de nada. Es como no estoy ni ahí con nada. Y, y en cierto grado en mi corazón, como que, les soy sincero, es como que intento incluso como
digo en mi corazón como no, no te voy a buscar. O sea, ese nivel de basura. Como que, como no tengo ganas, es como, ah, Señor, no. Es como ni siquiera digo Señor, solamente lo ignoro. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque Pedro estuvo en una situación al igual que usted y que yo. Pedro negó a Jesús y la Biblia dice que él lloró amargamente. Pero ¿qué hizo que Pedro diera un fruto abundante en él, de perseverancia y que Pedro se volviera el Pedro que todos conocemos? Que él rindió una parte de él. Dijo, Señor, mira, te traicioné, esto va a quedar en la historia. O sea, 2000 años atrás, 2000 años después estamos hablando de la traición de Pedro. Pedro está diciendo, Señor, el dolor de esta traición yo le rindo a ti. ¿Me duele? Sí. ¿Me siento culpable? Sí. ¿Me siento hipócrita? Sí. Pero le rindo a ti. Quizás eso no está explícitamente en la Biblia, pero vemos en los capítulos siguientes que Pedro estaba ahí. O sea, si Pedro no hubiera perseverado en eso, nos olvidamos de Pedro y Pedro no está nunca más en la Biblia. Entonces Pedro rindió una parte de él y que fue a través del dolor de la traición a su Señor. ¿Ok? Y eso que produjo un fruto en la vida de Pedro y todos sabemos cómo Pedro termina y lo que él hace. ¿Ok? Ejemplo 2. Quiero que me acompañe a Hechos 9 y es acerca de la conversión de Pablo, no Pablo Castillo, Saulo de Tarso. Entonces quiero que me acompañe. ¿Ah? Entonces quiero que me acompañe y no lo vamos a leer todo porque se nos va a pasar un poco el tiempo, pero aquí habla de la conversión de Pablo y dice, voy a estar leyendo algunos versículos. El versículo 3 dice, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice, y cayendo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar a coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Ok? Esta es la primera etapa de la conversión de Pablo, perdón, donde él estaba buscando y persiguiendo a los cristianos, no solamente encarcelándolos, sino que muchas de ellas asesinando a lo que en el futuro iban a ser sus hermanos. Entonces vemos en esta primera etapa que Pablo esto se encuentra con esta luz y Jesús le habla. Le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí Pablo tiene esta impresión de decir, wow, Jesús al que yo estoy persiguiendo o a los discípulos que yo estoy persiguiendo es verdad. Entonces la palabra también dice en el versículo 8, dice que no veía a nadie y dice que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y dice que no comió ni bebió. Entonces, comentándole la historia para no leerle todo el versículo, sale al encuentro, el Señor le habla a un discípulo llamado Ananías y le comenta, oye, Saulo tuvo una visión ibas a ir, donde tú ibas a ir, eh, donde, perdón, tuvo una visión, el Señor le habló a Ananías y le dice, oye,
Saulo tuvo una visión y él vio que tú ibas y que tú ibas a orar y poner las manos sobre él y tu visión iba a recobrar la vista. Entonces, cuento corto, quiero como llegar al punto de esto, del segundo ejemplo que les quiero dar, y dice así en el versículo 17 del capítulo 9 de Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ok, ¿a qué quiero llegar con este punto? Que Saulo se encuentra, Pablo se encuentra con Jesús. Ok, Jesús se le presenta y le dice, tú eres al que yo estoy, tú eres a quien estoy persiguiendo, tú estás persiguiéndome a mí. Ok, shock mental de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo venía no sé cuánto tiempo persiguiendo a los cristianos. Él tenía una convicción teológica, tenía una convicción doctrinal y aparece este Jesús diciéndole, yo soy el que tú estás buscando. Entonces la Biblia dice que estuvo 3 días, hermanos, 3 días ciego, sin comer y sin nada. Imagínese usted, 3 días ciego sin comer y sin beber nada. Y pensando estos 3 días, porque también estaba solo, 3 días, ¿qué hubiera hecho usted si usted vivía un estilo de vida con la ley, que usted vivía un estilo de vida creyendo en un Dios toda su vida, fiel a lo que la ley decía? Amado hermano, o sea, usted esos 3 días, al igual que Pablo, está vuelto loco, diciendo qué es esto. O sea, estuvo 3 días meditando en lo que pasó. Eso no dice explícitamente la Biblia, pero es sentido común. O sea, si yo estoy diciendo que creo en algo, pero ese algo, o si yo estoy diciendo que lo que están enseñando, que es que Jesús es el Cristo, y yo estoy empecinado de que eso es una herejía y que necesitamos como atrapar a esos herejes, si usted toda su vida ha vivido eso y queda ciego y tiene 3 días solo, sin comer, sin ver, usted esos 3 días tuvo que haber pensado en eso. O sea, Pablo estuvo 3 días pensando, ¿qué fue lo que me pasó? Y me imagino que la conciencia de Pablo también fue muy abrumadora, porque, y creo que en una película, que es la película de Saulo, muestra que el aguijón que él tenía no era una enfermedad. La interpretación que le daba era que el aguijón que él tenía era su conciencia. Y bueno, esto es una interpretación, pero mostraba la gente que él había asesinado. Entonces, me imagino yo que Pablo en estos 3 días, después de que se le aparece el Señor, así como en buen chileno, yo hubiera dicho como, loco, maté a personas por esto, encarcelé a gente inocente, golpeé a gente inocente por creer que Jesús era el Cristo y ahora se me aparece. O sea, imagínese la situación. Entonces, cuando viene Ananías a orar por Pablo, dice que solamente colocó sus manos. ¿Y qué fue lo que se le cayó? Las escamas. O sea, Pablo tuvo que rendir su orgullo religioso, su orgullo de su forma de creer en Dios,
para poder experimentar algo nuevo, que era Jesucristo, el resucitado. Entonces, ejemplo 2, vimos que el ejemplo uno era que Pedro tuvo que rendir el dolor de la traición y le dolió. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Pero vemos que en Pablo tuvo que rendir algo. Y la Biblia dice que cuando colocaron sus manos se le cayó las escamas. Y generalmente las escamas son orgullo, es algo impenetrable. Entonces Pablo, para él poder experimentar esta muerte que Jesús nos habla en Juan 12, para poder experimentar esa gloriosa fruto que da esa muerte, tuvo que rendir algo. Y él rindió el orgullo. ¿Ok? Entonces eso ya es tremendo. ¿Ya? Entonces este es el ejemplo 2. Ejemplo 3, quiero que me acompañe a Hechos 7:59, que es Esteban y su muerte. Y bueno, sabemos toda la historia de Esteban, entonces no la vamos a leer completa, sino que vamos a leer el final. En Hechos 7. A ver. Hechos 7. Hechos capítulo 7, versículo 59. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ejemplo 3. Esteban, bueno, todos conocemos su historia de que él fue el primer mártir de la iglesia, que la Biblia dice, o sea, o que la historia dice que él era un hombre joven. Estuve leyendo acerca como de su biografía, como qué tan joven era. Algunos dicen que tenía 17 años, veía también que otros decían que tenía 30 años, pero es joven igual. O sea, es un treintañero, es joven igual. Entonces vemos que, bueno, Esteban lo eligieron para poder servir a la iglesia. ¿Por qué? Porque una de las cualidades que él tenía que era lleno del Espíritu Santo. Pero pasa aquí que él en esa, por decirlo, en esa rendición total al Espíritu Santo, él empieza a hablar de parte de Dios. Y eso empieza a enfurecer a los fariseos. Y bueno, sabemos que ellos se enojaron por lo que él estaba diciendo. Pero ¿cuál es el punto que yo quiero decir? Que él, ya por lo que dijo, iba a ser asesinado igual. O sea, él ya estaba, por decirlo de una forma, él ya estaba pedido. Él lo que dijo lo iban a matar igual. Pero, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue que en el último versículo, él dice que clamó a gran voz, ¿sí? Clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. Entonces, vemos en la historia de Esteban que él rindió algo, que era la justicia propia. Él podría haberse muerto como el mártir glorioso que fue, y que lo fue, ciertamente lo fue. Pero él no solamente se quedó con una vida llena del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que él era lleno del Espíritu Santo, sino que al igual que Jesús, él experimentó un nivel de muerte que solamente la puede experimentar alguien que ya está caminando en obediencia a Dios. Hay una muerte que es la muerte de la carne, que eso creo que ya lo entendemos y ya lo hemos hablado muchas veces de que no murmure, no murmuración, los deseos sexuales, el enojo, la envidia. Sí, ese es un nivel de muerte, pero el nivel de muerte o el nivel de rendición
que Jesús está hablando en Juan 12 y que con las historias que le estoy comentando y que la está viviendo Esteban, era un nivel de decir, Señor, he hecho lo que tú me pediste que yo hiciera. Y a pesar del dolor, sigo muriendo. Señor, que esto dé un fruto abundante. Y bueno, vemos que el fruto de Esteban fue glorioso porque nos abrió el camino para vivir una vida más entregada al Señor. ¿Sí? Entonces, ese es el tercer ejemplo. Y el cuarto ejemplo es el inspirador de nuestra fe, que es Jesús. Entonces quiero que me acompañe al libro de Juan 12, 27. Ya, quiero que me acompañe. Este es el cuarto ejemplo y con este ejemplo vamos a ir finalizando, ¿ok? Para darme a entender en su totalidad a lo que quería llegar, que espero que se entienda. Espero que se entienda. Y dice, bueno, el título acá dice, Jesús anuncia su muerte. Y dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, dice, mas para esto he llegado a esta hora. Y esto es lo que quiero llegar. Y bueno, y también voy a dar otro versículo para como finalizar la idea. Jesús dice, ahora está turbada mi alma. Jesús no estaba luchando con el pecado, Jesús no estaba luchando con la debilidad o con la tentación porque Él fue caminando y fue venciendo eso. Pero Él le está diciendo, ahora está turbada mi alma. Y lo dice cuando Él está anunciando que Él ya es el tiempo de que Él va a morir. Entonces dice, ¿y qué diré? Está turbada mi alma, no por el pecado, sino porque estoy llegando al punto donde mi propósito, donde mi llamado va a llegar a su culmen. Y está turbada su alma y dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y él dice, no, no, no voy a decir eso. Pudiéndolo decir, él dice, no. Y dice, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces yo quiero que usted y que yo entendamos algo, que así como Jesús vino a nuestra vida e inició algo por medio de palabras proféticas, por medio de sueños, por medio de la lectura de la palabra y todas esas cosas, Él inició algo en su vida, pero lo que Él inició, Él quiere que usted lo culmine. Entonces, muchas veces no hemos culminado cierto tipo de cosas en nuestra vida porque no hemos llegado al punto de muerte que da un fruto abundante. Jesús acá está diciendo, turbada está mi alma, estoy turbado. O sea, Jesús, gracias a este versículo, me hace cercano a Jesús, porque Él, con este versículo, yo entiendo de que Él también sufrió lo que yo sufro, que Él también entiende mis desánimos, que Él también entiende mis dolores, que Él también entiende cuando mi alma se turba por la economía, cuando mi alma se turba por los problemas familiares, porque mi alma se turba porque mi amor por su reino, por mi amor por ver gente libre, por ver gente salva, por ver gente sana, y no ver eso, y mi alma se turba porque quiero ver el amor de Dios manifestado a través de eso, y mi alma se turba. Dios me está acercando. Dios con estas palabras me está diciendo, mi alma también estuvo turbada, pero el camino no es decir, salgo de esto.
El camino no es decir, Señor, es tan abrumador esto, mejor sácame de esto. El camino a la muerte plena para que tú culmines tu vida diciendo, Señor, aunque me duela, aunque me cuesta, voy a rendir esto que me duele. Por eso yo les preguntaba, ¿a cuánto le es difícil orar cuando las cosas estén mal? Para que usted visualice que eso es lo que Dios quiere llegar con nuestras vidas, que en medio del dolor, en medio de la turbación de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, en medio de todo el conflicto, la excusa no sea, pucha Señor, esto es muy abrumador, sácame de esto. No, es como, Señor, sigue, Señor, voy a seguir. Mi alma está turbada, pero voy a cumplir lo que me dijiste, aunque me duela, aunque no lo entienda, aunque me duela rendir esto. Y amado hermano, es doloroso, es doloroso, es doloroso. Entonces quiero que me acompañe al libro de Lucas 22, del 40 al 44. Y esto nos acerca un poquitito más a Jesús, porque dice en Jesús cuando estaba en el Getsemaní. Y estamos hablando de que es la etapa cúlmine de Jesús. No estamos hablando del inicio, estamos hablando al final, donde Él ya fue lleno del Espíritu Santo, donde Él ya venció la tentación en el desierto, donde Él ya caminó en obediencia, trayendo libertad a los cautivos, sanidad y vista a los ciegos. O sea, Él ya transitó un camino de obediencia. Y Él llegando a su vida culmine, versículo 40 dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fíjese en este detalle. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amado hermano, Jesús, caminando en obediencia, viviendo en perfección, estaba diciéndole nuevamente al Señor, al Padre, Señor, pasa de mí esta copa. No es de mi agrado, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Imagínense lo turbado que estaba, que tuvo que venir un ángel para fortalecerlo. Y sigue aquí el versículo, el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces vemos, y enfatizo en esto, Jesús en el versículo anterior que le hablaba, decía, estoy turbado, mi alma está turbada, pero ¿qué? ¿Le digo al Padre que me saque? No, he llegado a este punto porque voy a culminar lo que el Padre me dijo. Y aquí lo mismo. Él estando le dice, Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y estaba tan abrumado por la situación, no sé específicamente por qué estaba así, pero estaba tan abrumado que tuvo que venir un ángel para fortalecerlo. Y dice, y estando en agonía. O sea, vemos que las emociones de Jesús estaban profundamente en un estado donde no hay ganas, porque cuando hay dolor, no hay ganas.
No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, hay un nivel de muerte que solamente la vamos a experimentar cuando hemos caminado en obediencia al Señor. Y aún así, en ese camino de obediencia, siempre está la decisión. En este caso Jesús, su alma estaba turbada y él dijo, no, no le voy a pedir al Padre que me quite de esto. Voy a seguir hasta cumplir lo que él me dijo. Aquí, estando en agonía, dijo, oró más fervientemente. Entonces aquí Jesús nos está modelando algo, hermanos, que hay algo en nuestro corazón, hay algo en nuestra vida que necesitamos rendir. Y estos ejemplos nos llevan que hay formas de rendir solamente cuando las cosas no andan bien. No hay otra forma. Entonces, ¿es fácil orar cuando todo está bien? Sí, me es muy fácil. ¿Es fácil ayunar cuando todo está bien? Sí, es muy fácil. ¿Es fácil cuando no hay conflictos? ¿Es fácil cuando no tengo una crisis económica? ¿Es fácil cuando no tengo sentimientos depresivos o de soledad? Es fácil. Y Dios nos va a recompensar por eso, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Sí? Y Él se agrada de eso. Ok, gracias. Me buscas en tu alegría. Gracias, porque podría vivir tu vida en libertinaje y vivir tu alegría en el mundo. Él ciertamente nos va a recompensar. Pero Dios está buscando un nivel de muerte y de rendición que solamente se va a vivir cuando todo esté mal. En este caso, Jesús tenía un ministerio exitoso. Él echaba fuera demonios, él tenía fama, eh, él podría sencillamente haber vivido esa vida donde lo halaguen, oh sí, soy el Mesías, vengan a mí, demostrar con señales, prodigios en los cielos. Él podría haber elegido eso. Total, era el Mesías. Pero él prefirió otro camino. Él dijo, yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre, no solamente cuando las cosas estén bien, no solamente cuando estoy caminando en obediencia a Dios, sino que yo también quiero experimentar un nivel de rendición que va a dar un fruto abundante en el dolor, en el padecimiento, en la agonía, en la turbación. Entonces estoy hablando, amado hermano, que todos en nuestra vida vamos a vivir esto. Si muchos, y yo sé que muchos ya están caminando en esto, ya porque no puedo decir nadie ha llegado a... No, hay gente que ya está caminando en estos niveles de rendición. Yo no, yo todavía no llego a eso. Yo estoy caminando haciendo su voluntad, pero todavía no llego al punto de ir muriendo, porque me cuesta adorar a Dios cuando me falta dinero, me cuesta eh, orar al Señor, buscar al Señor cuando discuto con mi esposa, todavía lidio con la frustración, todavía lidio con el ensimismamiento, pero que esté lidiando ahora con eso no significa que voy a terminar así. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Jesús, Pedro, Pablo, Esteban,
nos está modelando un camino que es de obediencia, pero cuando se culmina esa obediencia hacia Dios, va a producir un fruto que no va a haber otra forma de producir ese fruto. Estaba escuchando la predicación de Bill Johnson cuando se murió su esposa y él habla acerca del luto. Él habla de, de cómo el luto me puede llevar a la incredulidad o me puede llevar a una vida de fe. Entonces, él explicaba con la Biblia y con su vivencia que hay niveles de adoración que solamente los voy a experimentar a través de la pérdida, que en este caso era la pérdida de su esposa. La pérdida de una esposa solamente se vive humanamente o debería vivirse una vez, ya no, debería vivirse una vez, pero si son dos o tres, ya no pasa nada. Pero la pérdida de alguien, de un ser querido, de una esposa, pasa una vez. Y en esa circunstancia específica, o yo agrado al Señor y aprovecho esta oportunidad de dolor profundo, de decir, perdí a alguien, pero Señor, te adoro. Asimismo, es ese mismo ejemplo que le pasó o que explicó este pastor Bill Johnson, es el ejemplo que Jesús nos está enseñando acá. Que hay un nivel de muerte que solamente se va a experimentar cuando tú ya estás caminando en obediencia a Dios, ya estás caminando en su voluntad, en el llamado que Él te dio, en los dones que Él te dio, y no hablo solamente ministerial. Tú puedes ejercer la voluntad de Dios sin todavía ejercer en el ministerio pastoral o lo que sea. Tú puedes caminar en eso. Pero todo lo que tú comienzas en Dios va a haber una fecha culmine. Y muchos han desistido a ese punto extremo. ¿Y quién desistió de este llamamiento? Que viendo la película completa decimos, pero fue el hijo de perdición, que fue Judas. Como vemos la película completa decimos, claro, él fue el hijo de perdición, él ya estaba destinado a eso. Pero mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? ¿En qué se hubiera transformado Judas? Ok, yo entiendo, era hijo de perdición, pero Judas estuvo ahí, estuvo ahí caminando con el Señor, viendo milagros con el Señor, siendo discípulo con el Señor, comiendo con Jesús. Y también como los otros discípulos también llegaron a ver a la muerte de Jesús. Entonces él estuvo a un paso de rendir la culpa de la traición, de decir como fui yo, va a quedar en la historia que yo fui el traidor. ¿Sí? O sea, imagínense el dolor que sintió Judas de él haber sido el traidor. Pero ¿cuál fue su decisión? No, yo prefiero matarme. La culpa me culpó. La culpa me mató. Entonces muchas personas llegan a ese punto, quizá no al extremo de Judas, pero sí al extremo de desistir lo que Dios te habló. Entonces, amado hermano, lo que yo quiero llegar es que tenemos que caminar en obediencia a Dios, sí. Tenemos que vivir la vida del Espíritu que Él anhela que vivamos, sí. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo inunda todo nuestro ser, que posea todo de nosotros y vivir la promesa de Jesucristo en nosotros. Sí, hay que vivirlo.
pero hay algo que solamente lo va a poder experimentar personas que están dispuestas a ir más allá, más allá de hacer la voluntad de Dios, que eso ya es glorioso, es más allá de hacer lo que al Padre le agrada, es más allá, porque alguien que vive en obediencia a Dios ya ha negado mucho de su vida, bastante, pero mayor, hay algo mayor que Jesús nos estaba diciendo, hay algo mayor. Ya es glorioso vivir su naturaleza, pero aquí Dios nos está hablando de trascendencia, de trascender. Entonces, y con esto quiero finalizar y quiero que me acompañe que está en Hebreos 5 del 7 al 10 y dice, cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque Él era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso, todos los que obedecen pueden tener salvación eterna. Y Dios lo nombró sumo sacerdote tal como lo hizo con Melquisedec. Entonces, volvamos a leer esto. Dice, Dios, el Padre, respondió a sus oraciones. ¿Por qué? Porque Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. Y a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso todos los que obedecen pueden tener salvación eterna. Entonces, amados hermanos, Dios, Jesús, sufrió. Y no hablo de este sufrimiento de la carne, elevemos más, sino que Él padeció y Él cumplió lo que tenía que hacer. Entonces, teniendo esto, la pregunta es, ¿acaso nosotros no tenemos un propósito, un llamado, una vida por el cual tiene que cumplir en obediencia a Dios? Y la respuesta es sí. Todos, todas las personas que estamos conectadas, las 39 personas que están conectadas el día de hoy, cada uno tiene un propósito, un destino y tiene un camino de obediencia a Dios. Todos, todos los que estamos acá. Y así como hubo un inicio de algo, todos deberíamos llegar a cumplir lo que el Señor nos ha dicho. Entonces yo les voy a dar esta llave y es rendición. Simple, simple, simple pero doloroso. Simple pero doloroso. David, pero ¿cómo puedes rendirte y que no duela? No hay otro camino. El dolor. Y hablo no del dolor de hacer una manda y golpearse, no. Hablo del dolor cuando hay alguien que hace injusticia a ti y tú responder con justicia. Duele. No sé si seré el único, pero a mí me duele. Digo, no es justo.
No es justo. No es justo que yo sea justo. No es justo que yo perdone sabiendo que Él me ofendió. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Rendir. ¿Me duele? Sí, porque yo quiero mi justicia propia. Señor, no rindo, no me gusta, me duele. Señor, esa persona que sabiendo que estoy haciendo la voluntad de Dios, que estoy iniciando mi ministerio y me basurea y habla mal de mí, yo oro por los enfermos, yo oro por liberación, estoy caminando en la voluntad del Señor y aún así me ataca. Señor, ¿cómo voy a bendecir a esa persona? Rendir. Me duele no defenderme, me duele seguir, pero lo rindo a ti. Entonces, amado hermano, el único camino, si usted ya está interesado en agradar a Dios, gloria a Dios, siga caminando en eso, pero que no solamente se quede en el tránsito, porque muchos se conforman a vivir la voluntad de Dios. O sea, ok, Señor, me dijiste que evangelizara, ok, estoy evangelizando, me dijiste que fuera a tal lugar, te estoy obedeciendo. Me dijiste que perdone, ok, Señor, lo estoy haciendo. Voy caminando en esa voluntad. Me dijiste que me diste dones de sanidad, milagro, lo estoy haciendo, lo estoy viendo. Súper. Mi ministerio está creciendo, mi vida está creciendo, mi familia está todo bien, mi familia está mejorando, mis padres se están reconciliando, me estoy llevando. Ok, pero muchos se quedan en el tránsito, viviendo y caminando con eso, que es todo lo que estamos haciendo ahora. O sea, todos estamos caminando en eso, o deberíamos estar. Pero todo lo que se inicia se tiene que finalizar. Sea cuando terminemos nuestros días, o ahora, o en algo específico que Dios nos habla, tenemos que finalizar. Y esa muerte y esa rendición va a producir el fruto de decir, Señor, lo he logrado. Señor, he hecho todo lo que me dijiste. No un poco, no es el 90%, Señor, lo hice. De decir, Señor, lo he hecho todo, todo. A día de hoy, lo he hecho todo. ¿Van a haber más cosas? Sí, lo he hecho todo. Y yo sé y soy consciente de que hay gente que en la actualidad sí está en este nivel, en ese nivel de muerte, en ese nivel de rendición. Yo no, yo todavía no llego a eso, a mí todavía me cuesta, pero quiero experimentar ese sufrimiento que me lleva a la vida. Por eso dice, ahí cuando el Señor le decía, el que, el que pierde, el que ama su vida la perderá, ¿sí? Dice, pero el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará o la hallará. Entonces estamos hablando de un nivel de vida en Cristo que solamente es a través del sufrimiento y el padecimiento. Jesús, turbada su alma, teniendo la opción de decir, Señor, sácame de esto, dice, no, para esto he venido, pero tengo que pasar por esto. Y así mismo nosotros tenemos que pasar con esto. Entonces, el día de hoy, amados hermanos, vamos a pedirle al Señor que expanda en nosotros nuestro amor y nuestra pasión por Él, para poder rendir todo de nosotros,
E incluso cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, es necesario, porque es fácil rendirlo todo cuando no tengo nada, ¿sí? Y por ejemplo, yo me acuerdo de eso. Yo, cuando me vuelvo al Señor de verdad, yo llego a mi casa, le dije, Señor, ¿sabes qué? No sé orar, no sé de ti, no tengo idea. Y inspirado por el Espíritu Santo, yo le empecé a decir, Señor, yo te rindo mi vida, mis sueños, mis planes, mi voluntad. En ese tiempo ni siquiera conocía a Tabita y yo le decía, Señor, yo te doy mi familia, mis hijos. Y sé que fue una oración de Dios, pero era fácil porque no tenía nada. Venía saliendo desde la depresión, del alcoholismo, de la inmoralidad sexual, o sea, era fácil darlo todo y vivir todo por Cristo si no tengo nada. Ahora que tengo familia, que tengo una esposa, ahora que estoy en la iglesia, ya la cosa no es tan fácil, porque ya no estoy velando solamente por mí, sino que estoy velando por mi esposa, mi familia, por otros. Entonces, tengo que morir. Estoy caminando en la voluntad de Dios, estoy haciendo su voluntad, estoy caminando en lo que Él quiere, pero me duele a veces. No es que me duela amar a Dios, no, no me duele amar a Dios. Me duele amar a Dios cuando no tengo ganas. Y eso tiene que ver netamente con nuestro ser interno, interior. Me duele rendir cuando estoy seducido y empamado de orgullo. Me duele decir como, tengo que buscar de Dios porque sé que no tengo que murmurar, que no me tengo que quejar, pero, ah, me duele, pero necesito rendirlo. Si yo quiero culminar mi vida diciendo, Señor, lo he hecho todo, o he intentado hacerlo todo. Si yo quiero llegar a ese nivel de muerte, el único camino es a través del dolor, de ese dolor que solamente Jesús te puede guiar a vivir, que es un dolor momentáneo pero que va a producir la verdadera vida en Cristo. No solamente la vida en Cristo, de vivir como Cristo, con la manifestación de su poder, de su amor, de su revelación, de su intimidad, de su comunión, sino que también vivir esa unidad en Cristo en la muerte, en lo sumo, de decir, Señor, estoy finalizando lo que me dijiste que hiciera, me duele, me cuesta, estoy en agonía, como decía Jesús, está turbada mi alma de ver que el tiempo ya está llegando, pero decido por ser obediente a ti, no lo que yo quiera, no lo que a mí me parezca, sino lo que tú quieras, que se haga tu voluntad en mi vida. Entonces hoy día le vamos a pedir al Espíritu Santo, por eso cuando Pablito empezó a orar y empezó a decir que no estorbar al Espíritu Santo, no resistir al Espíritu Santo, como que en mi corazón era como, Señor, cuántas veces te he resistido. En esa resistencia, cuántas veces he menospreciado por evitar el dolor, por evitar el conflicto, por evitar el confrontamiento de mi alma, de mi carne, de hacer su voluntad, por evitar cosas, por evitar el sufrimiento que me puede llevar a esa vida que Cristo, cuánto me he perdido, Señor. Y veo como grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, viven su vida
en servicio a la iglesia de Jesucristo, pero que no finalizan sus días como quizás Cristo quería que ellos terminaran. Y yo no hablo de finales felices, porque el final feliz para Esteban era que muriera así. Y es terrible y es doloroso, pero era el final más glorioso que Esteban podía haber, incluso haberlo pensado. O sea, el cielo se abrió, vio al Padre, vio al Hijo, vio la gloria de Dios. O sea, el final hermoso. Entonces no estoy hablando de finales hermosos de Disney. Todo bien, todo tranqui. No, estoy hablando de finales, finalizar nuestros días o finalizar el propósito de Dios o la asignación que Dios nos ha dado en cada etapa, en cada época, diciendo, Señor, que se haga como tú quieras. Estoy dispuesto. ¿Quiero huir? ¿Tengo ganas de huir? Sí. Yo creo que cuando Jesús le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, yo creo que le estaba diciendo así como, si hay otra forma, como este es el momento de dar otra idea, y muchas veces como, Señor, si hay otra forma, hay otro método, dale por ahí, para evitar ahí el conflicto interno. Pero no, no hay otra forma. No hay otra forma, que es el padecimiento y la muerte extrema, incluso cuando estamos viviendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos misioneros que han dado su vida por Dios están haciendo la voluntad de Dios? Tienen la oportunidad de huir, tienen la oportunidad y que es válido de zafarse de la muerte, pero hay algo en ellos que, a pesar de que están haciendo y caminando en la voluntad de Dios, hay algo que los empuja a través del padecimiento. Entonces vemos el extremo de los misioneros de Jesús, pero ahora es lo mismo. Entonces, amados hermanos, le vamos a pedir al Espíritu Santo esta noche que traiga tal convencimiento de poder vivir su vida, de experimentar lo que Jesús experimentó antes de que Él fuera crucificado. Porque muchos nos encontramos en esta etapa, donde todo es abrumador, donde todo es conflicto, que estoy haciendo la voluntad de Dios, pero hay conflicto y que aquí, que le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos dé esa unción para poder vivir como Cristo y poder, para así seguir caminando en el siguiente nivel, tiene que ver una muerte y solamente la vamos a poder padecer a través de el padecimiento y el sufrimiento en Cristo Jesús. Amén. Así que quiero que si lo sienta levante sus manitos o junte sus ojos como usted quiera la verdad. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo y le vamos a decir al Señor proféticamente si usted le nace, si usted lo quiere. Pero vamos a profetizar sobre nuestro futuro y vamos a profetizar sobre nuestra vida, que daremos todo para poder decir, Señor, lo he hecho todo. Todo lo que me has dicho, lo he hecho, lo he intentado. ¿Me ha dolido? Sí. ¿Me ha costado? Sí. ¿Mi alma ha sido turbada? Sí. ¿Estoy en agonía? Sí, pero voy a cumplir lo que me dijiste.
y vamos a profetizar sobre nuestro futuro. Si usted siente que esta palabra le hizo sentido en su vida, vamos a profetizar y vamos a declarar que cuando finalicemos nuestros días o en el presente, podamos decir, Señor, gracias. Gracias. No, no solamente pidiendo, sino que agradeciendo de que lo vamos a vivir. Amén. Espíritu Santo, oh Señor, tú sabes, Jesús, todo lo que me cuesta, Señor. Tú sabes, Señor, mis defectos. Tú sabes, Señor, mis temores. Señor, tú sabes mis secretos, Señor. Tú estás aquí en mi casa. Tú ves, Señor, cómo reacciono frente a mi esposa, frente a las crisis, Señor. Tú conoces lo profundo de mi corazón, Señor, pero yo declaro, Señor, yo profetizo y yo te agradezco, Señor, de que finalizaré mis días, Señor, haciendo tu voluntad, viviendo en tu voluntad, viviendo mi vida completamente rendida, así como Jesús, así como Pablo, así como Pedro, Señor, así como Esteban y así como grandes hombres de Dios que dieron todo, Señor, no solamente en las épocas buenas, no solamente en los momentos gratos, sino que también en los tiempos de más aflicción en nuestra alma. Señor, yo declaro y yo profetizo, Señor, que mi vida vivirá tu voluntad, Señor, que en el futuro, Señor, yo podré decir con convicción que he podido vivir tu vida, Señor, que he podido vivir conforme a todo lo que tú tienes para mí, Señor, en el nombre de Jesús. Y esta mañana, o sea, esta noche, yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas a convencer a cada uno de mis hermanos. Señor, tú eres un Dios compasivo. Tú sabes, Señor, que cada uno de los que están acá, Señor, están pasando diferentes situaciones. Otros están venciendo su carne, otros ya están avanzando en la vía del Espíritu, otros están empezando a entender quién tú eres, otros están caminando, Señor, por medio de las profecías. Señor, pero yo te pido que cada uno, Señor, en cada uno, en cada situación que cada uno de los que están viviendo, mis hermanos, yo te pido, Señor, una unción fresca de tu Espíritu para que los impulse, Señor, a caminar, a vivir en obediencia, Señor, a tus pequeñitos, Señor. Ayuda a tus pequeñitos, ayuda a aquellos que les cuesta más, aquellos que todavía están luchando con la inmoralidad, con la murmuración, con la culpa. Señor, a ellos, a tus pequeñitos que les cuesta, Señor, dale una unción para que ellos puedan pasar ese nivel y que ellos puedan caminar la vida del Espíritu. Pero yo te pido que aquellos que ya están caminando en obediencia a ti, Señor, aquellos que ya están caminando en tu voluntad, los puedas llevar a este nivel de muerte absoluta a través del padecimiento y el dolor, Señor. En el nombre de Jesús, te necesitamos, Señor. Jesús, te necesitamos. Necesitamos, Señor, rendir lo que nos duele y lo que nos cuesta. En el nombre de Jesús, ven esta noche, Espíritu Santo, en cada hogar, en cada habitación, en cada casa. Señor, ven con tu Espíritu, ven con tu Espíritu, ven con tu Espíritu a traer libertad, ven con tu Espíritu a traer sanidad, ven con tu Espíritu a llenar sus corazones.
para que ellos puedan caminar en lo que tú trazaste para ellos, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo sus vidas, yo bendigo sus manos, yo bendigo sus corazones, Señor. Que no vivamos por otra cosa, Señor, que no sea en obediencia a tu nombre, Jesús. En obediencia a tu nombre, Jesús. Y sé que dará un fruto abundante y nuestras generaciones van a disfrutar, Señor, todo lo que hemos hecho, Señor, por amor a tu nombre, por obediencia y amor a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos. Guíalos a tu voluntad, Señor. Y guíalos, Señor, a que ellos experimenten la verdadera vida que es a través del padecimiento y el sufrimiento, de culminar lo que tú dijiste para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amados hermanos, le doy las gracias por haberse conectado el día de hoy. Que esta palabra le haya servido para quizás dar